Hola, Juanjo. Hola, hola. Nos escuchamos bien, creo. Nos vemos Te oigo bien. en estéreo. ¿Me oyes bien? ¿Sí? Sí, muy bien, muy bien. Ok, molt bé. ¿Qué te parece? ¿Esperamos un poco o Mm, directamente empezamos? Como quieras, Perfecto. Hoy vamos a hablar de empoderamiento renal. tal cual. ¿Crees que es muy diferente a los otros empoderamientos? Creo que tiene sus particularidades, más que sea complicado, no creo que sea más complicado que los otros, pero tiene sus particularidades. Hmm. Ahí donde más me gustaría profundizar hoy es en esa parte, ¿no? En cuáles son las particularidades, ¿no? Aquellos retos sobre los que debe afrontar un paciente renal, ¿no? Los más Vale. comunes al menos, Ujú, pero más difícil que otros empoderamientos no. No, ujú, hay otros que tal vez incluso pueden ser más complicados que este. ujú. Mira, si te parece, podemos empezar por lo que tú entiendes por empoderamiento. Yo también te Ajá, transmitiré mi versión o cómo lo vale. entiendo y a ver cómo lo podemos articular. ¿Te parece? Perfecto, muy bien. Venga, adelante. Mira, yo entiendo por empoderamiento algo muy simple que es que el paciente renal tome las riendas de su salud, ¿no? Tomar las riendas de su salud puede ser entendido de muchas formas y hay muchos grados de tomar las riendas de tu salud. Hay grados muy simples como saber cosas muy básicas como el hecho de qué medicación debes de tomar todos los días, hacerte cargo de esa medicación, de que nunca falte en tu despensa, ¿no? Saber cómo alimentarte, saber que el descanso también es muy importante, saber gestionar tus visitas con los especialistas o con el centro de salud, Ujú, aprender también a realizar ejercicio de una forma adecuada y correcta y coherente para tu estado físico en el presente, etcétera, etcétera. Y luego ya está el nivel un poco más pro, ¿no? Que llamo yo, que ya sería pues el poder entablar una conversación de tú a tú, por ejemplo, con el especialista o con el personal sanitario, ¿no? Que para eso pues ya requiere tener unos conocimientos para poder tomar decisiones con respecto a eso, ¿no? Pero al menos yo siempre exijo, me gustaría exigir, ¿no? Que los pacientes renales hicieran lo básico, ¿no? Lo básico que he comentado antes, como la alimentación, el ejercicio, el tema de la medicación, el gestionar sus visitas, ¿no? Porque entiendo que lo otro es tal vez un poco complicado. ujú. Claro, entiendo que hay como dos niveles, ¿no? De empoderamiento. Uno que podría ser más superficial, que sería el nivel de las conductas, ¿no? De los hábitos que implican tú como viviendo con la enfermedad, ¿no? Lo que te comporta. Y otro nivel sería un cambio que implicaría un movimiento más interno, ¿no? Muchísimo más interno, ¿no? Es, como digo yo, una vez escuché una conferencia en la cual, bueno, había una doctora que también había pasado por una serie de problemas de salud a nivel intestinal, una enfermedad grave, y ella me dijo, Juanjo, ¿sabes el nivel pro, ¿no? Lo que nosotros llamamos el nivel pro de empoderamiento personal en salud, que es adoptar como estilo de vida la solución al problema. Es decir, convertir aquello que te pasa en tu proyecto de vida, llámalo como quieras, ¿no? En tu proyecto de vida, en tu... esto que dicen ahora los japoneses, no me sale la palabra, luego me saldrá, bueno, como tu proyecto de vida, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú adoptas la solución a tu enfermedad como proyecto de vida, alcanzas cotas que de otra forma son incapaces de alcanzar. Ujú, ujú. A mí, una de las orientaciones que más me sirven para pensar el empoderamiento, y creo que ahí podría implicar como algo de la definición que yo entiendo por eso, ¿no? Mm. Es cuando se confunde el empoderamiento con el que todo lo puede, o el que no hay fallas, o esa necesidad de sentirse poderoso, ¿no? Porque creo que ahí puede haber una confusión entre lo que sería algo de la asertividad a, a algo de la agresividad contenida hacia el otro.
tal cual. Ujú. Sabes que hay una línea, ¿no? de coach, ¿no? De motivación que va mucho en esa línea, ¿no? Yo la detesto completamente, ¿no? Es decir, al menos un trasplantado renal no puede optar a eso, ¿no? Es verdad que la realidad en la que vivimos en el 2021, ¿no? La enfermedad renal, sobre todo la enfermedad renal grave, es algo cíclico, ¿no? Cíclico en cuanto a deterioro de la función renal, diálisis, trasplante, en el caso de que se opte a trasplante, otra vez deterioro de la función renal, diálisis y trasplante, ¿no? De hecho, hay gente que lleva por 4 o 5 trasplantes, ¿no? Por desgracia, las personas que tenemos una enfermedad renal grave, entramos en este ciclo, ¿no? Espero que algún día este ciclo se pueda romper, bien con riñones artificiales hechos en impresión 3D, o que vengan riñones de cerdos, o no sé, la solución que se adopte en el momento, ¿no? Que espero que eso en unos años, ¿no? Pues sea una solución definitiva. Ujú. Pero ahora mismo la enfermedad es cíclica, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Tenemos que adaptar nuestra personalidad o tenemos que adaptar los objetivos a esos ciclos, ¿no? No podemos pretender, eh, no podemos pretender pues que un trasplante te dure eternamente. Hay gente que le duran muchos años. De hecho, creo que el récord en un trasplante renal, estuve leyendo el otro día en un artículo, eran 60 años en una persona, no sé, creo que era de Irlanda. Son muchísimos años, ¿no? Se tienen que dar también una serie de, 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 de circunstancias, ¿no? Como que favorezcan eso, ¿no? Como el donante vivo, que sea familiar, normalmente es un hermano o una hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que el riñón esté más hecho para ti, Ujú. entonces con una menor cantidad de inmunosupresión, al haber menos diferencia genética, ¿no? Pues realmente tu riñón se adapta mucho mejor a ti, ¿no? O una señora que vi el año pasado o hace 2 años en España que también se le había donado el riñón. Su hermana creo que llevaba 43 o 45 años trasplantada, también desde el año 78 o 79. Pero por desgracia sabes que son pocos esos los que llevo, o como yo, que llevo 22 años y medio con una función renal igual prácticamente que el primer día. Somos muy pocos los que llegamos ahí. Ujú. Lo que podemos hacer es mejorar o aumentar las probabilidades de que todo vaya bien, pero de ahí a tener la certeza de que todo va a ir bien es una falsa sensación de seguridad. Claro, creo que un elemento que en general puede ayudar a los empoderamientos, antes de entrar a las especificidades, ¿no? de la enfermedad renal, sería que, y aquí apelo a todo el equipo sanitario y a los profesionales que trabajan con esta enfermedad, es que en el germen de la relación que se establece con el paciente haya el elemento de la libertad, de la emancipación del otro. Es decir, que reconozcan al paciente como un ente más de pleno derecho en todo ese proceso, porque creo que cuando el profesional adopta esta posición, facilita mucho el trabajo al paciente todo este proceso de empoderamiento, ya que si no lo hace, ¿no? Es el mismo paciente el que tiene que luchar un poco más para reafirmar ese lugar. Ajá. Voy a añadir una cosa más. Creo que hay dos cosas que se tienen que dar. Una es la que tú has dicho, que ahora hablaré un poquito más de ella, pero creo que la primera cosa que se debe de dar es que el paciente sea capaz de aceptar lo que le está pasando. Claro. Es decir, lo primero y a mí me costó, lo digo sinceramente, yo tuve que aceptar aquello que me estaba pasando, ¿no? En algún momento de mi vida, incluso he llegado a rechazar el rechazo del órgano, ¿no? No quieres verlo, ¿no? Cuando digo esto, no es que por rechazarlo ya no esté, ¿no? Es que no quieres ver esa parte, ¿no? O incluso llegas a rechazar la diálisis, ¿no? Porque ves la diálisis como algo malo, ¿no? Y eso a mí me ha pasado, lo digo sinceramente, porque estoy convencido de que alguna otra persona también le habrá pasado lo mismo, ¿no? Sí. O rechazar los inmunosupresores por los efectos secundarios que puedan tener, ¿no? Desde aquellos estéticos, sobre todo cuando pasamos por una edad más estética como la adolescencia o la juventud, ¿no? En el cual, pues,
Yo recuerdo cuando empecé a tomarme los inmunosupresores, me hinché muchísimo, me salió muchísimo pelo, ¿no? Y me consta, ¿no? Porque tengo compañeros trasplantados que llegaron con 18, con 19 años a amenazar al nefrólogo o a la nefróloga de que o les cambiaba la medicación o se la quitaban, ¿no? Porque aquello, pues, y yo lo entiendo que a esa edad, pues eso moleste, ¿no? Y entiendo que el trabajo del nefrólogo a veces es complicado, ¿no? Porque estamos trabajando con personas también, ¿no? Claro. Pero, sí, pero rechazamos muchas partes de nuestra enfermedad, ¿no? Cuando yo empecé a tomar conciencia y, como te digo, acepté mi enfermedad como mi camino de vida, ¿no? Como Ikigai, que no era la palabra que no me salía antes en japonés, ¿no? Que el Ikigai es aquello que te da la vida, ¿no? Y que tú tienes que transformarlo de alguna forma, ¿no? No es lo que tú quieres ser, ¿no? Ya dejas de vivir en una realidad paralela, ¿no? Aquello que yo quería ser para empezar a ser lo que tienes que ser, de verdad, ¿no? O lo que tienes que hacer, de verdad, ¿no? Entonces, cuando yo me empecé a hacer cargo de todo aquello, fue cuando me empecé a dar cuenta de todo lo que yo rechazaba. Y fue cuando lo pude integrar poco a poco, porque es un camino lento y van saliendo muchas cosas, ¿no? Cuando te vas metiendo en profundidad, cuando yo pude integrar esas partes que yo rechazaba, ¿no? Y yo ahora, no es que esté diciendo que si me fallara mañana el riñón y entrar en diálisis no lo vaya a pasar mal, va a ser un cambio duro, seguro, convencido. Y voy a tener algún momento de bajón en el cual voy a necesitar ayuda, seguro. Pero acepto que eso está ahí, no lo rechazo. Claro. Y luego, perdona, y luego, como tú muy bien has dicho, Esther, falta la permisividad, no solo como tú has dicho, del personal sanitario para eso, ¿no? Falta que las instituciones sanitarias integren al paciente como parte de sí, cosa que no se hace, no se le pregunta nunca al paciente, ¿no? El paciente es una persona que recibe órdenes, ¿no? De alguna forma, por parte del personal sanitario. También porque él es incapaz de preocuparse por sí mismo, ¿no? Entonces le va muy bien que le den órdenes, ¿no? Yo recibo órdenes, para mí es mucho más fácil, ¿no? Que tener que buscar yo las soluciones, ¿no? Pero sí que es verdad que el personal sanitario para nada favorece la libertad del enfermo renal. Muy difícil es que te diga, que tú encuentres un médico que te diga, oye, pues muy bien por buscar en estas fuentes o en otras fuentes esta información. Al contrario, te dicen, ojo que Internet tienes muchas dificultades, ojo a qué profesional acudas fuera de aquí. Te ponen muchas dificultades y muchos miedos. Lo más interesante, ¿no? Sería que la médica o el médico te pidiera ese artículo que tú has leído para que él se lo pudiera leer y establecer un diálogo, ¿no? De tú a tú. Entiendo eso también, por ¿no? un... Claro, Sí. que todo ese proceso de aceptación es algo como que puede llevar muchos años porque son en diferentes momentos, ¿no? En los que uno, por el tiempo que necesita, puede darse cuenta de los diferentes elementos de la enfermedad, ¿no? Que le ha costado más de integrar o los más fáciles, ¿no? Para integrar. Y respecto a lo que tú has dicho sobre lo que uno quería ser, ¿no? Quizá antes de que le brotara la enfermedad, a los recursos que se le presentan cuando esta ya se ha desarrollado, entiendo también el deseo como que tiene un núcleo que aunque tu tesitura física haya cambiado, hay algo de eso que puede permanecer. Es decir, hay algo que puede conservar. Estoy segura que en las elecciones que uno hace antes de la enfermedad hay algo de eso que puede conservar después o durante. Sí, hay una parte que se puede conservar siempre, ¿vale? No se necesita dejar de ser completamente lo que eras antes, ¿no? De la enfermedad renal. En mi caso fue totalmente distinto porque yo la enfermedad renal la tengo desde pequeño, ¿no? Es decir, no tenía yo, por ejemplo, conozco personas que tenían una vida hecha y se consideraban personas totalmente sanas sin un diagnóstico previo y se les presenta la enfermedad de una enfermedad fulminante a los 35 o a los 40 años, ¿no? Lo que supone un cambio muy grande, ¿no? Por muchos motivos. También depende de en qué punto te pille, ¿no? O en qué situación o en qué entorno te pille, ¿no? El cambio es mucho más fácil o el cambio es mucho más difícil. Es decir,
Si tú, por ejemplo, tenías un trabajo muy físico, por poner un ejemplo, lo vas a tener mucho más difícil para realizar un cambio porque la enfermedad no te va a poder permitir hacer lo que hacías antes. En cambio, si probablemente tienes un trabajo más de oficina o más sedentario, más mental, ¿no? O tienes algún tipo de estudio, ¿vale? Te va a ser mucho más fácil adaptarte a la nueva situación. Porque además, por desgracia, porque siempre sucede así, para las personas que tenemos estudio, existen una serie de herramientas y una serie de alternativas que nos ofrecen a nivel laboral que a las personas sin estudio no les ofrecen. Como adaptaciones en el puesto de trabajo, como reducciones de horario, como no, existen unas herramientas que son más fáciles de implementar en aquellas personas con un nivel cultural y un nivel salarial más alto que en personas con un nivel salarial o un nivel cultural académico más bajito. Sí, creo que eso da de lleno, ¿no? A todo el tema que al final es el reverso, ¿no? Del empoderamiento, que es la impotencia, que es al final el mal de todos. Hacer todo un recorrido, ¿no? Por la propia impotencia, pudiendo detectar y reconociendo tus propios límites para al final también darte cuenta del horizonte de imposibilidad que hay. Y creo que cuando Sí, uno puede conquistar algo o puede asumir que hay un terreno de la imposibilidad, es como que la relación con uno mismo y con la enfermedad, se apacigua, ¿no? Porque es como que ya has pasado por tu propia impotencia para llegar al límite que ya es un más allá de ti, es una imposibilidad. Creo que eso desangustia. sí, y desangustia mucho, ¿no? El soltar, ¿no? Digamos, esa falsa sensación de control, ¿no? Que muchas veces queremos tener y que realmente pues es inalcanzable, ¿no? Es verdad que esto trasladado a cada ejemplo de, personal de cada enfermo renal, pues obviamente tiene unas connotaciones distintas, ¿no? Porque cada uno tiene unos límites por sí mismo o por el entorno que tiene, o cada uno tiene un poder de adaptación también por el tipo de personalidad, en mayor grado o en menor grado a los cambios que se le avecinan, ¿no? Yo, por suerte, he tenido siempre bastante poder de adaptación, bastante, digamos, maleabilidad, ¿no? He sabido adaptarme poco a poco a los cambios. También es verdad, y lo digo sinceramente, que pese a que mis padres pues nunca tuvieron unos conocimientos profundos sobre la enfermedad renal, me dieron una base muy buena sobre la cual yo poderme lanzar, ¿no? Poder realizar cambios, ¿no? Porque pude estudiar una carrera, cosa que todo el mundo pues no puede hacer. Tengo unos estudios y por otra parte mis padres pues a nivel económico también me dejaron bien, ¿no? Ellos viven aún, pero cuando yo empecé con 21 años, ¿no? Mi vida, que siempre digo yo, cuando yo ya salí al mundo, que fue cuando me quitaron las 2 bolsitas para orinar, yo realmente, aunque me tuve que pelear muchísimo, ¿no? Y me sigo peleando muchísimo con el mundo para poder sacar adelante mis proyectos, ¿no? Como todos hacemos, la base era muy buena, ¿no? Al menos yo considero que era muy buena. Entiendo, porque veo pacientes renales casi todos los días, que no todos tienen la misma base y no todos tienen tampoco el poder de cambio o el poder de adaptación que yo tengo, porque les cuesta muchísimo aceptar esa enfermedad y les cuesta muchísimo adoptar, como te he dicho, la solución a la enfermedad como estilo de vida, ¿no? Les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué elemento de ese aceptar la enfermedad crees que es lo que más les cuesta? Hay muchos elementos, no sabría decirte uno en concreto, ¿no? Yo creo, si tuviera que decir ahora alguno, diría la vulnerabilidad, Ok. ¿no? La sensación esa de vulnerabilidad que te genera saber que este cuerpo que tenemos es finito, ¿no? Tiene unos límites, ¿no? Que hoy estamos bien y mañana podemos estar mal, ¿no? Esa sensación de como estar al borde del precipicio continuamente, ¿no? Esa sensación es muy mala, ¿no? Es realmente, ¿no? Yo he sabido manejarla, he aprendido a manejarla, me ha costado muchísimo, ¿no?
y afortunadamente yo creo que el factor que tengo más a favor para haber aprendido a manejarla es que tengo un trasplante que me funciona 22 años y pico y que al menos lo que es el trasplante no me ha dado ningún susto, ¿no? Otras partes del organismo sí que me han dado algún susto, ¿no? Infecciones de orina, ataques de gota, etcétera, etcétera, pero el riñón en sí no me ha dado ningún susto, ¿no? Lo cual hace que yo confíe en él, ¿no? Y me afiance un poco a la hora de ver ya, en vez de ver el precipicio al borde del pie, verlo a 10 metros, ¿no? Lo sigo viendo, pero lo veo de lejos, ¿no? Entonces eso me da la posibilidad de manejarme mejor y de tomar mis decisiones. Claro, es que lo que se dice en psicoanálisis, ¿no? Es que el yo se piensa inmortal, porque es imposible poder representar psíquicamente la propia muerte, porque como que es una ausencia, no puede aparecer en la mente, porque si aparece ya es presencia, ¿no? Y claro, el que aparezca una enfermedad, o lo mismo ocurre cuando envejecemos, que la imagen del cuerpo cambia, es como que quita el velo a la muerte, ¿no? Es como que algo de eso aparece, irrumpe de una manera que, claro, como que aparece sin velo, es más angustiante. Por eso es tan Sí, importante, ¿no? Hablar de ello. es muy importante aceptar la diálisis, es muy importante aceptar el trasplante y sobre todo es muy importante aceptar tanto el rechazo como los otros problemas graves que se puedan derivar del trasplante renal, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta que tú no aceptas, lo que realmente te da poder es la información, ¿no? Porque te da poder de decisión y al menos no elimina, pero digamos que acota esa vulnerabilidad y acota esa incertidumbre, ¿no? Al menos yo en mi caso lo siento de esa manera, ¿vale? Es decir, lo primero que yo tuve que hacer para poder buscar información fue aceptar que eso va a pasar. De alguna forma, ¿vale? Más pronto, más tarde, no lo sé. Cuando yo acepté que podía llegar el rechazo, cuando yo acepté que podían llegar los efectos secundarios de la inmunosupresión, o cuando yo acepté que podía volver a la diálisis, ¿vale? O que tendría que volver en algún momento a la diálisis, fue cuando yo empecé a buscar información. ¿Por qué? Porque la información te da el poder de poder tomar decisiones a previo, independientemente de la que tomes en el momento que tengas el toro delante, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, sé por mis características personales y por mi funcionalidad, que en el momento que yo vuelva a la diálisis, si puedo, elegiré una diálisis domiciliaria, ¿vale? Una hemodiálisis domiciliaria, ni siquiera la peritoneal, ¿no? Por muchos motivos que ahora no vienen al cuento, ¿no? Pero ya he tomado esa decisión a previo y eso me genera tranquilidad, lo digo sinceramente. Claro. Me genera poder y me genera sensación, como te he dicho, de acote de vulnerabilidad y acote de incertidumbre, ¿no? Me he informado en la gestoría a través de un gestor laboral qué opciones tengo como empleado cuando eso ocurra. Opciones de baja, opciones de reducción de horario, no sé. Las opciones que tengo yo las sé y sé cuáles prefiero y sé por cuáles tengo que luchar. Ya veremos si al final me las dan o no me las dan, pero yo ya sé lo que tengo que hacer a nivel laboral en ese momento, ¿no? También lo he hablado con mi pareja, ¿no? Porque es muy importante, hay que hablarlo con ellos, ¿no? Mi pareja, yo estoy con mi pareja desde hace unos 7 o 8 años. Mi pareja nunca me ha visto en diálisis, en 7 o 8 años únicamente me ha visto una vez ingresado en el hospital. Ella realmente es ajena a lo que puede ocurrir, ¿no? Porque no lo ha pasado como yo lo he pasado, como lo han pasado mis padres, ¿no? O mi familia más cercana que lleva más tiempo conmigo, ¿no? Entonces, de alguna forma yo la preparo, ¿no? Le cuento, mira, Patri, cuando llegue la diálisis he tomado estas decisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la hemodiálisis domiciliaria tiene que haber una persona que colabore. Y yo la voy preparando, me voy a tener que pinchar en el brazo, verás cómo sale la sangre, vuelve a entrar. Entonces, poquito a poco tengo que ir comentándolo con ella, ¿no? Igual como tengo que comentar aquello que puede suceder en cuanto a efectos secundarios de los inmunosupresores. Y a ella le pasa como a mí al principio, ¿no? El hecho de no querer verlo, pero es mejor que gestionarlo tú y trasladárselo a la otra persona, ¿vale? Para que el entorno se vaya preparando.
Otra cosa que también me preocupa, ¿no? Es, yo tengo ahora una hija de 4 años, ¿cómo va a vivir ella el momento ese, ¿no? Entonces, yo me lo gestiono yo para ayudarle a gestionarlo a ella, porque ella tiene más dificultades que yo para afrontar ese tipo de sucesos, como yo cuando era niño, que tenía más dificultades que ahora de adulto. No soy, me doy cuenta de que no soy inmortal, me doy cuenta de que no soy invulnerable, me doy cuenta de que no soy el que todo lo puede, ¿vale? Pero trato de hacer las cosas lo mejor que puedo, ¿no? Entonces, como te he dicho, buscar información y tratar de tomar tus decisiones, aunque sean a futuro, acota mucho esa sensación de incertidumbre. Y eso pasa primero por aceptar que te van a pasar. Es como que te va a pasar como las personas cuando aceptamos de alguna forma, ¿no?, que nos vamos a morir y contratamos un seguro funerario, ¿no? Bueno, pues es que va a pasar, ¿no? O cualquier otro tipo de decisiones que tomemos, o el hecho de firmar una herencia, ¿no? Porque sabemos que que va a pasar. Eso requiere un proceso muy profundo, claro que sí. Sí, sí que es verdad que también los niños a veces en estas cosas nos pueden sorprender mucho porque tienen como unos recursos que quizá, o sea, algunos no los tienen, ¿no? Pero hay otros que los tienen y que nosotros hemos perdido, que es a veces la relación más directa con las cosas o como una manera de ver las cosas más sencilla, ¿no? Y más clara y a veces da gusto, ¿no? Cuando ellos aparecen con su manera de ver la realidad que nos ayuda incluso a entender la propia. Y sobre lo que decías de la información, me ha gustado mucho y añadiría otro elemento, ¿no? Porque claro, habría un nivel de información general y luego habría otro nivel que a mí me gusta más, bueno, es una apetencia, llamarlo saber, ¿vale? Vale. Y saber sobre todo de la propia historia. Entonces, cuando uno consigue articular y hacer un trabajo de la información general con el saber de la propia historia, hay un elemento que creo que siempre aparece. En psicoanálisis se llama horror de saber. Es como que el saber, hay una parte de él que genera horror. Entonces, cuando uno tiene la fortaleza, ya sea acompañado o solo, de atreverse a hacer frente a ese horror y atravesarlo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando lo has atravesado, te encuentras con un saber hacer con eso que te ha ocurrido. Y creo que esa es la mayor conquista para cualquier persona, sea paciente renal o no. Y en ese proceso, otro elemento que creo que es importante, que ya lo has nombrado tú, ¿no? Con lo de tu pareja, de hablar, es que todo ese proceso no sea no sea solo de ti. Es Es que decir, no puede ser auto. claro, sí, pero No a es que veces no no. sea, es que no puede ser. Ya, pero hay como una Aunque nosotros lo insistencia. entendemos a veces así, pero no puede ser nunca No, auto. no, no. Yo soy muy pro de justamente con tu palabra en acto compartirlo con otra persona, ¿no? Porque eso es lo que verdaderamente creo que puede curar incluso más. Totalmente. Es que ese proceso nunca puede ser auto, ¿no? Es decir, es como aquella persona que quiere ser donante de órganos o aquella persona que quiere que cuando haya, bueno, que no quiere que se le reanime o es que no sé ahora cómo se llama eso. Bueno, tú tienes que dejar un testamento vital. Le estás diciendo al otro lo que quieres, lo que tú quieres que él haga cuando llegue o si puede llegar un determinado momento que puede que llegue o puede que no llegue, ¿no? Pero el proceso nunca puede ser auto porque vivimos totalmente interdependientes e interrelacionados. Eh, Pienso que vivir solo no es para nada positivo, ¿no? Muchas veces he conocido muchos enfermos renales que se encierran en sí mismos, ¿no? Se encierran en casa y tienen muchos problemas a nivel social, ¿no? Yo, por suerte, bueno, trabajo con personas todos los días, trabajo en equipo todos los días. El fin de semana sí que es verdad que me apetece de vez en cuando estar solo, que es muy sano Claro. también, pero me gusta mucho socializar, ¿no? Me encanta, ¿no? De hecho, a nosotros cuando estudiamos psiconeuroinmunología, cuando yo estudié en Madrid con Leo Primbur, una de las primeras cosas que él nos dijo es que
Si quieres saber el grado de salud que tiene una persona, le pregúntale el grado de sociabilidad que tiene. Cuando una persona no sociabiliza, realmente de salud está jodido, ¿no? Aunque ella no lo sepa o no lo diga, ¿no? Es como una de las preguntas que nosotros hacemos en anamnesis, ¿no? De primeras, ¿no? Preguntamos, oye, ¿qué tal la vida social? Es igual como preguntar, que tiene mucha importancia, ¿no? La vida sexual, ¿no? Cuando tú le preguntas a una persona en edad sexual, ¿no? Bueno, que en edad, perdón, en edad sexual somos todos menos los niños, ¿no? Hay que romper muchos mitos, ¿no? Pero bueno, una de las preguntas que les hago, tanto a hombres como a mujeres, es, oye, ¿y de líbido cómo vas? Yo ya hace un año digo, uy, pues de salud vas peor aún. Pero no porque no hay que poner el hecho de tener sexo o de hacer el amor como algo, no sé, esotérico, ¿no? Pero el hecho de tener líbido es uno de los marcadores de salud más importantes, igual como el hecho de tener ganas de relacionarse, no de relacionarse en sí, ¿no? Realmente tener ganas de relacionarse y pasar un buen rato, ¿vale? Es un marcador muy bueno de salud. Claro, y más en la enfermedad renal, ¿no? Que creo que es un tema que todavía ahora, y ahora hago una autocrítica como trabajadora de una entidad del tercer sector especializada en este tema, ¿no? De que quizá nos toca por responsabilidad hacer alguna actividad, dar más lugar a todo el tema de la impotencia sexual que está articulada a la enfermedad renal y de la que se habla muy poco y de la que se sabe muy poco. Es como que los pacientes a menudo, ¿no? Cuando hace tiempo que están en diálisis, pase o no pase, ¿no? Pero en ocasiones te explican que la libido les ha bajado mucho y es como que este tema cuesta muchísimo de hablar, porque es como una impotencia encarnada. Sí. El tema es que, por desgracia, bueno, las unidades de trasplante renal o de nefrología se centran, que también es verdad que tienen mucha presión asistencial, ¿no? Vamos a romper una lanza también a su favor, ¿no? No es tú tienes la culpa, ¿no? Es una mezcla del funcionamiento, ¿no? Eh, eh, por desgracia se preocupan de mantenerte vivo, pero no es lo mismo que tener vida, es que es muy diferente. Vamos a distinguir lo que es estar vivo de lo que es tener vida, ¿no? Estar vivo es tener unas constantes vitales, ¿no? Como un latido cardíaco, una respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Una analítica más o menos saludable, de alguna forma, etcétera, etcétera. Bueno, pero tener vida es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Tener vida es tener pasión por la vida, ¿no? Es levantarte todas las mañanas, tener un propósito que puede ser muy simple, ¿eh? Como cocinar, que tu pasión sea cocinar, quiero decir, no tiene por qué ser, no tienes por qué convertirte en Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta. Ellos al parecer tenían un propósito para un país o para millones de gente, ¿no? O como Hitler, que también lo tenía, ¿no? Pero bueno, es decir, no necesitas tener un propósito enorme, no necesitas querer cambiar el mundo, ¿no? Simplemente tienes que querer cambiar tu mundo, que con eso ya muchas veces estamos haciendo muchísimo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ponerle pasión a todo aquello que haces es cuando empiezas a sentirte vivo, ¿no? Y sentirte vivo requiere de muchas facetas, ¿no? Como te he dicho, tener ganas de relacionarte, tener ganas de aportar algo al mundo, ¿no? Algo simple, aunque sea, no sé, muñecas de trapo, cuadros de pintura, algún escrito, no sé, cosas muy simples, ¿no? Pero para eso necesitas tener energía, ¿no? Y la energía viene, bueno, la tienes que obtener de diferentes vías, ¿no? Tienes que alimentarte de forma saludable, tienes que aclararte qué ocurre aquí dentro, ¿no? Si es que al final está aquí dentro lo que somos o está en otra parte, ¿no? Tienes que hacer un poquito de deporte para poder tener energía y poder implementarle pasión a lo que estás haciendo, ¿no? Y eso a veces es difícil, ¿no? Porque por desgracia las personas renales se encierran mucho en sí mismas, ¿no? Y hay que romper el tabú, ¿no? Del apartado sexual, ¿no? A mí, yo en 22 años y medio que llevo trasplantado, bueno, en todo el recorrido que llevo con nefrología, tanto en el infantil en aquellos años cuando era más joven, obviamente allí no me preguntaban, pero cuando he pasado a adulto, a mí jamás se me ha preguntado, jamás.
jamás. Y en Ujú. algún momento sí que he tenido problemas por medicaciones que tomaba. Si yo eso lo hubiera sabido antes, pues hubiera adoptado soluciones muchísimo antes, ¿no? Y hubiera tomado las soluciones que realmente eran, ¿no? No ir probando, ¿no? Pero realmente no sé por qué no se le da importancia cuando realmente, insisto, es importante, ¿no? Porque al final es lo que es una de las cosas, no es la única, ¿vale? Pero es una de las cosas que nos hace sentir vivos, ¿no? Sí. Y se debe hablar, ¿no? Tanto por nuestra parte, ¿no? Romper el tabú y buscar ayuda donde esté, como por parte del personal sanitario de preguntar. Pero sigue habiendo un muro, ¿no? Ahí sigue habiendo un muro. Sí. Mira, creo que no es, creo, es mi hipótesis, que no es que no le den importancia desde los hospitales, por ejemplo, ¿no? Es que creo que este tema les angustia al mismo Es, pos profesional. es Y posible, creo que hay esos que, momentos cuesta de ponerlo en bandeja o de preguntarle hay a que la saber persona. manejarlo. No, no es fácil, ¿no? Sí. Claro, hay que darle un enfoque. ¿Por qué? Porque esa persona, como tú has dicho, puede sentirse impotente, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Entonces, Ujú. cuando tú sacas el tema, ¿vale? Se puede abrir una herida, ¿no? Y tú tienes que, como profesional, tienes que saber conducir independientemente de la personalidad que tengas delante, de que quiera abrirse o no quiera abrirse, para no tocar esa herida, o si realmente la persona está preparada para ella misma ir tocándose la herida poco a poco para que vaya cerrando, ¿no? A enseñarla, a conducirla para ir sacando todo aquello, porque tú sabes que, bueno, al igual que ocurre en todas las facetas de la psicología, ¿no? La parte sexual tiene muchísimos componentes, ¿no? Tiene Claro. el componente de las creencias que nos enseñaron nuestros padres, tiene el componente de las creencias que hemos adoptado de la sociedad, tiene el componente de las creencias que yo me he generado propiamente dichas, tiene el componente de la propia enfermedad, tiene los componentes fisiológicos hormonales, tiene un montón de componentes. Y hay que saber manejarlo, es muy amplio el campo. Claro, y justamente, ¿no? Todo lo hormonal, todo lo que tiene que ver con el sistema endocrino, sabemos la conexión que tiene o podríamos decir la desconexión que puede tener con lo orgánico. Es decir, que Totalmente. remite justamente a otra dimensión, a problemas de otro orden. Mira, en la clase uno, en la primera clase que nos enseñan en psiconeuroinmunología, ¿vale? Nos enseñan cuáles son los tres sistemas, ¿no? Que dominan el organismo, ¿no? Que son el sistema inmunológico, el cerebro y el sistema endocrino, ¿vale? El sistema hormonal. Por si alguien no lo sabe, cualquier cosa que ocurra en uno repercute en los otros dos porque hay una serie de transmisores que se llaman segundos mensajeros, ¿vale? Que, por ejemplo, cuando tú te estresas, el sistema hormonal dice, ya no quiero tener sexo, ¿vale? Y el cerebro empieza a perder energía, Ujú. ¿vale? Y el sistema inmunológico que hace a las personas estresadas se deprime. Ujú. Cuando nosotros nos estresamos, tenemos mayor riesgo de sufrir patologías. Tenemos que aprender a gestionar ese estrés para equilibrar tanto el sistema cerebral como el sistema inmunológico como el sistema hormonal. Igual como, ¿qué ocurre cuando hay una alteración en el sistema inmunológico? Que es lo que nos sucede a nosotros como trasplantados renales. Que hay una alteración a nivel cerebral también y hay una alteración a nivel hormonal. Y tenemos que entenderlo como un todo, que es también uno de los grandes problemas de las unidades de trasplante renal. Las Ujú. unidades de trasplante renal están formadas por nefrólogos, que son médicos especialistas en el riñón, no médicos especialistas en tratar el conjunto, ¿no? Entonces, como tú muy bien has dicho, les angustia porque no tienen los conocimientos necesarios para poder gestionar ese tipo de situaciones. Y no Ujú. saben, no abren la caja de Pandora, que también me parece muy honesto por su parte, porque luego no saben qué hacer con lo que pueda salir de ahí. Sí, eso es así. Pero sí que es Claro, importante no transmitir que sí que hay personas que están dispuestas a estar ahí, a escuchar, ¿no? Y a dar voz a todo lo que ha sido silenciado. totalmente. Hay equipos como el de la Fundación Renal
Jaume Arnaud o como el nuestro, que nos dedicamos a ello, ¿no? Nos dedicamos a escuchar el paciente, tenemos el equipo multidisciplinar, ¿vale? Y podemos llegar a puntos donde un nefrólogo nunca va a llegar, pero por conocimientos, por tiempo y por exigencias, no porque no porque el nefrólogo no pueda llegar, es que forma parte del patrón, ¿no? Igual que yo tampoco podré llegar a lo que sabe el nefrólogo. Sí, sí. Sin críticas. Sí, al final no creo que lo que estamos intentando transmitir es, mira, me viene a la cabeza el título del próximo artículo que se publicará en la revista Renal. Puse algo así como que la no responsabilidad discapacita. Yo creo que incluso más que lo otro, que Sí, la propia exacto. discapacidad en sí, ¿no? Sí. Conozco mucha gente con un grado de discapacidad muy alto y que es muy capaz, que es muy capaz de hacer cosas, ¿no? Y tenemos ejemplos muy grandes, ¿no? Como por ejemplo Stephen Hawking, ¿no? Que desde una silla de ruedas cambió todas las teorías del universo, o bueno, otra gente que está cambiando muchísimo las cosas, ¿no? Y la percepción que podemos tener de la discapacidad, ¿no? La discapacidad muchas veces es una etiqueta que nosotros nos ponemos y que realmente, pues, no tiene nada que ver con la capacidad que realmente tenemos de afrontar pues, lo que la vida nos pone delante, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que aprender a gestionar, ¿no? O a eliminar, ¿no? Ver qué parte de la etiqueta es verdad, porque sí que hay una parte de la etiqueta que es verdad y es obvia, ¿no? Nunca voy a poder correr una maratón o un Tour de Francia o jugar en primera división, lo tengo muy claro, ¿no? Lo tengo asumido desde el punto de vista físico, mi rendimiento no es como otro, pero hay otras facetas que incluso son iguales o incluso mejores que el resto de mis compañeros, por ejemplo, aquí dentro del equipo, ¿no? Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, a nivel del trasplante renal o a nivel de enfermedad renal, yo tengo una experiencia que ellos no tienen, entonces puedo apoyar muchísimo mejor a una serie de pacientes que ellos no pueden, ¿no? Es ver qué capacidades tenemos realmente y dejar de centrarnos muchas veces en las discapacidades que a veces nos angustian, ¿no? Es decir, acepto que yo nunca podré hacer esto, pero por otro lado voy a potenciar y me voy a centrar en aquello que sí que puedo hacer, ¿no? Hay grandes escritores que tienen muchas discapacidades, ¿no? Gente ciega que tocaba el piano como ángeles, como dioses. Gente ciega con una voz muy buena. Es decir, por ahí hay gente discapacitada haciendo cosas maravillosas. Claro, la cosa está, ¿no?, en que quizá para llegar a descubrir tus capacidades, tienes que pasar por las DIS. Pero totalmente, y tienes que llorarlas. Sí. Es que claro, el problema es que Sí, es nadie un quiere duelo. entrar ahí. Sí, es un duelo. Sí. Es un duelo. El problema es que nadie quiere entrar ahí, ¿no? Eh, yo recuerdo que para mí el momento más... Ya, bueno, es un truco que a mí me ayudó, ¿eh? No tiene por qué servirle a todo el mundo, ¿no? Pero creo que desde la psicología se suele utilizar bastante, ¿no? Hubo un momento de mi vida en el que decidí plasmar mi historia, ¿no? Digamos, mi vida, ¿no? Como hacer una biografía, ¿no? Me pasé, no sé, me tomaba dos mañanas a la semana libres en el trabajo, me encerraba en la habitación y me ponía a escribir. Me pasé unos 4 meses, que se dice pronto, cada vez que cogía el boli, llorar. Me acordaba de todo lo que había pasado de pequeño, todo aquello que yo había pasado, ¿no? Lo plasmé y realmente fue muy duro, pero insisto, fue muy liberador, ¿no? Pero es que el problema es que nadie quiere volver a pasar por ahí. O nadie no, hay mucha gente que no quiere volver a pasar por ahí, ¿no? Es como que empiezan a hacer cosas por tapar aquello, o incluso llegan a medicarse, ¿no? A drogarse por tapar aquello, y la solución no está en drogarse, ¿no? Si tú tienes una tolerancia menor al dolor emocional, en este caso estoy hablando, que otra persona, bueno, pues tendrás que invertir más tiempo y lo tendrás que ir tocando esa herida, ¿no? O ir entrando en el dolor de una forma más suave a una persona que esté más dispuesta
a entrar de lleno y pegarse la gran llorera durante una semana y sacarlo todo y punto, ¿no? Pero Sí. bueno, cada uno tiene su ritmo y hay que respetarlo y su personalidad y su forma de afrontarlo. Y que justamente a veces el trabajo personal no es simplemente algo como lineal, ¿no? Que vas pasando por tu vida y lloras y ya está, sino que se trata que en el ir pasando o en el llorar también algo vayas descubriendo, algo puedas abrochar y por eso también no es importante que no todos los llantos sean solos, sino que también lo hagas acompañado. Totalmente, ¿no? A ver, yo en el momento en el que estaba escribiendo el libro estaba Ujú. asesorado, no lo estaba haciendo tampoco por mi cuenta, ¿no? Y al final, como tú dices, tienes que haber un cierre, ¿no? El llorar por llorar Claro, tampoco, ¿no? Es como meter el día meter el dedo en la llaga, vuelvo a meter el dedo en la llaga. Bueno, en vez de meter el dedo en la llaga, tócala suavemente y ve diciéndole que poco a poco tiene que cicatrizarse y entonces poco a poco te vas dando cuenta que cada vez ese tacto empieza a doler un poquito menos, pero tienes que cerrar círculos, ¿no? Cerrar, sacar conclusiones de aquello que te pasó, ¿vale? De por qué lo viviste de aquella forma y de por qué ahora desde otro punto de vista, ¿no? Tienes que hacer un cambio de aquello porque aquello ya no te sirve, ¿no? Es un peso, ¿no? Y tienes que ir cerrándolo poco a poco y obviamente, bueno, con la ayuda profesional ahí, yo para mí no es que sea básica, es ultra necesaria, es súper necesaria. ok, Juanjo. ¿Han habido algún comentario? ¿No han habido preguntas de momento? Si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta sobre algún tema, Ujú. ¿a ti te gustaría hablar de algo en especial? ¿Algún tema o algún mensaje que quizá todavía no ha salido? Bueno, sí que me gustaría hablar de un tema, ¿vale? Que creo que también es importante, a la par que, bueno, lo que he comentado antes de la importancia de que una persona trasplantada tiene que sentirse vivo, ¿no? Y bajo mi punto de vista, ¿vale? Y para eso estás tú, para luego hacer el comentario, ¿vale? Hay algo interno que viene relacionado con el trasplante, sobre todo cuando es de un donante fallecido, que nos impide también, o que nos puede impedir, no que nos impide, que nos puede impedir también el hecho de sentirnos vivos, ¿no? Digamos que una frase que a mí me pesó durante mucho tiempo es, y, porque la oía en mi casa, ¿no? Principalmente de mi madre, y que he leído después muchas veces también a otras personas trasplantadas y he leído también en algún artículo que habla sobre trasplantes, eh, una persona ha tenido que morir para que tú vivas. Eso es una losa increíble. Pesa como nadie se puede imaginar. Te culpabilizas todos los días y te autocastigas porque una persona ha tenido que morir para que tú vivas, ¿no? Y en alguna eh, hace años, ¿no? No ahora, es reciente, pero se ha utilizado como eslogan en alguna campaña de donación de trasplantes, ¿no? Yo, no aquí en España, pero yo lo he visto en el extranjero, ¿eh? Y lo puedo buscar y lo puedo refrendar, lo puedo documentar, ¿vale? Eso a mí me costó muchísimo de entender que realmente una persona no murió para que yo viviera. Esa persona murió porque tenía que morir. Yo no hice nada para que esa persona muriera, absolutamente nada, ni siquiera la conozco. Ya me encantaría, si alguna vez se puede, ¿no? Poder conocer a la familia de ese donante, ¿no? O de esa donante, no sé, al final lo que fue, para agradecer todo aquello bueno, que yo he podido hacer gracias al donante. Ellos lo único que hicieron fue donar el riñón, pero luego, gracias a esa donación, yo he podido hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Pero bueno, si es un mensaje para las personas trasplantadas, ¿no? El hecho de, si eres una persona trasplantada y te sigue pesando el hecho de pensar que ha habido una persona que ha tenido que morir para que tú sigas viva, estás totalmente equivocado o equivocada. Esa persona tenía que morir de todas formas y murió sin que tú tuvieras que hacer nada. ¿Por qué? Y lo digo también porque me he encontrado dos casos así que a mí no me pasó,
pero que entiendo que se pueda enganchar mucho más, ¿no? Esto, me he encontrado dos personas actualmente trasplantadas que, claro, cuando tú deseas en diálisis que te llegue un donante es que estás deseando que una persona muera. Ujú. Yo no había caído nunca ahí, ¿no? Es un deseo inconsciente de supervivencia, ¿no? Claro, eso engancha mucho más la culpabilidad, porque es como que tú, eh, no hay una causalidad con el accidente de esa persona o con lo que le haya pasado a esa persona para morir, sino que es una casualidad que tú desees que esa persona muera y que esa persona haya muerto. Pero pasa de ser una casualidad a ser una causalidad. Ujú. Ujú. Claro, Sí. romper esto, desintrincar todo eso es muy difícil, muy difícil. Bueno, No por sé eso se si tiene que pasar, ¿no? Por el duelo. El duelo totalmente, de la totalmente. muerte del donante. Sí, es uno Yo pasé, de yo los pasé por ejes eso. que en el trabajo con personas trasplantadas sí, se tiene que, en algún momento sale. Mm. Yo lo tuve que hacer y fue complicado, ¿no? De hecho, tuve que recurrir a hacer una constelación familiar porque no podía hacerla, no me salía de otra manera, no lo sé. Ujú. Igual hay gente que sí que le sale, pero a mí no me podía salir de otra manera y lo hice de esa forma, ¿no? Pero bueno, que al final, como tú muy bien dices, es poder realizar el duelo por esa persona, ¿no? Poder darte cuenta que tú no tuviste nada que ver con la muerte de esa persona y agradecer que te diera el riñón, ¿no? O te diera el órgano que te diera, ¿no? Pero me he encontrado casos y que a nivel psicológico la marca es muy profunda y tiene muchas raíces, ¿no? Y cuesta mucho de quitar, ¿no? Claro, lo que También depende... lo que Dime, se perdona. establece, ¿no? A nivel inconsciente es que ya de por sí hay una culpabilidad humana por existir, ya de por sí. Entonces, lo que puede redoblar la enfermedad y el trasplante es justamente un reforzamiento de esa Claro. culpabilidad primera. Claro, si tú además a eso le añades una culpabilidad por haber deseado en algún momento, que lo puedes desear, eres libre de desear lo que quieras, que una persona haya muerto para que te diera, que una persona muera para que te done un riñón, ¿no? Porque tú quieres recuperar tu vida, quieres recuperar tu historia, ¿no? Y luego crees esa losa que he dicho antes, que tú has tenido que ver algo con la muerte de esa persona, vamos, es un cóctel súper explosivo, ¿no? Y se da en un mayor porcentaje de personas trasplantadas de lo que la mayoría de gente cree, ¿eh? Sí, mira, No, igual puedes lanzar algún porcentaje más, yo no, porque no, yo creo que están todos, pues eso es lo que sinceramente. quería decir, pero quería que lo dijeras tú. Sí, sí, sí. Justamente Laura Gelli, que es una mujer de Girona que escribió un libro que se llama Reinicio o Reinisi. Lo he leído. Sí, justamente ella planteaba que el libro le sirvió para hacer el duelo de la persona que le había dado el órgano, porque claro, alguien tuvo que morir y ella se dio cuenta que cuando es lo que suele pasar, ¿no? También la idealización del trasplante, que luego, por falta de información y por falta de querer saber, quizá también, ¿no? Porque el budismo lo dice, que hay tres pasiones, el amor, el odio y la ignorancia. O sea, la ignorancia como pasión, eso cabe tenerlo en cuenta. El No lo caso no es sabía, que... pero me Sí, gusta el sí. concepto. El caso está en que muchas personas les pasa que cuando se trasplantan lo tenían tan idealizado que lo que les viene entonces es, porque claro, ya sabemos que el post-trasplante a veces no es, puede pasar, ¿no? Que no sea idílico, suele pasar eso. Como que hay una caída, que hay una cosa como depresiva Ujú. y que a menudo esa depresión también tiene que ver con el duelo por la persona que ha tenido que morir para que fuera posible esa operación. Pero también Ujú. descentralizar, ¿no? Que esa persona no solo te dio el riñón a ti, seguramente esa persona te lo ha dado a ti, te lo ha dado a otra y ha dado quizá también el hígado, el corazón, las córneas, los músculos. Sí, Eso quizá sí, también, ¿no? El poner en consciente eso y como ir integrándolo puede pacificar. sí, puede ser. No es mi caso, ¿no? Lo que estás diciendo ahora, por ejemplo, a mí no me resuena, ¿no? Como a Ujú. título personal, ¿no?
a mí me resonaba muchísimo más lo otro, ¿no? Ujú. El hecho de eh, oír una y otra vez que una persona tuvo que morir para que tú vivieras, ¿no? Y yo recuerdo, es que recuerdo incluso em, eh, mm, yo creo que en el hospital infantil, cuando yo iba a la fe, había un eslogan, si no era, es que no recuerdo si era así o similar, ¿no? Porque muchos inducen a este tipo de pensamiento, ¿no? A este tipo de quieren tocar demasiado la fibra y a veces, por tanto querer tocar las fibras, ¿no? Se pasan, ¿no? Hay un eslogan que yo lo tengo aquí, que justamente fui hace poco, pasé a una zona privada de la unidad de trasplante renal de adultos de la fe y está el puto póster allí. Joder, quitarlo ya el póster porque dice algo así como este niño tiene los ojos de su madre, el pelo de su padre y un órgano trasplantado, ¿no? No mezcléis a los padres con el órgano trasplantado, no sé, no me gusta, no me gusta, es como algo, no sé, Ya. creo, bajo mi punto de vista, creo que se pueden encontrar eslóganes igualmente chocantes, igualmente que tocan la fibra, pero sin llegar a ese nivel de sensibilidad, no sé, bajo mi punto de vista. Sí, pero sí que es verdad que todo el tema del donante y de los padres daría para otro Instagram Live. Seguramente. Porque el donante es un donador, también el padre es un donador, la madre da la vida, ¿no? Eso que se dice, se celebra el aniversario del trasplante, es que hay como muchos ecos, ¿no? Sí, Juanjo, se nos sí. acaba el tiempo, pues te animo a, no sé, a lanzar un mensaje más así como condensado para el final. Sí, a ver, el mensaje que yo les transmito a todos los enfermos renales es que se empoderen, ¿no? Ujú. El hecho de que tomen las riendas de su salud, ¿vale? Adoptando, como tú muy bien has dicho, los límites que cada uno teniendo, aceptando la enfermedad que, bueno, pues que nos ha tocado vivir, ¿vale? Y a partir de ahí empezando a tomar las riendas y buscando y encontrando soluciones a todos los retos que la vida nos vaya poniendo, ¿no? Al menos a todos aquellos que podamos, que no van a ser todos. Simplemente Sí. eso. Mira, añadiría, ¿no? Con esto que has dicho de la enfermedad que nos ha tocado vivir, Ujú. para empezar a tocar nosotros la enfermedad de otra manera, para que Sí, luego, ¿no? En ese, la enfermedad me toca sea distinto. sí, algo que a mí, mira, me gusta también mucho decir a mis pacientes, ¿no? A todas las personas que tienen una enfermedad renal, es que deben de aprender, ¿no? A separar lo que es la enfermedad de lo que es la persona propia, la personalidad propia, ¿no? Una Ujú. cosa es el riñón trasplantado de Juanjo, una cosa es la enfermedad renal de Juanjo y otra cosa es Juanjo, ¿no? Es decir, si yo volco todo mi nivel emocional en la enfermedad, pues como he dicho, ¿no? La enfermedad tiene unos ciclos, cuando me vaya a los ciclos malos lo voy a pasar muy mal y cuando estén los ciclos buenos pues voy a estar más bien. En cambio, si yo separo y me centro más en mi personalidad, ¿no? En mis hobbies, en mi familia, en mi trabajo, en la gente que lo tenga, en las cosas que a mí me gustan de la vida, ¿vale? Probablemente puedan anclarlo un poquito más, ¿vale? Y cuando vengan las complicaciones de la enfermedad, no tener ese bajón tan agudo. El bajón es inevitable, ¿no? Claro. Pero no tener ese... O gente que, por ejemplo, su nivel emocional, y eso lo he visto, va con su nivel de creatinina, ¿no? No tiene nada que ver. Tu nivel emocional no puede variar con tu nivel de creatinina o tu Claro. nivel de urea, ¿no? Hacer Una como cosa una es... diferenciación, ¿no? Entre el ser y el tener. Exacto, tal Ok. cual. Vale, pues acabamos aquí porque si no acabamos nosotros nos hará acabar Instagram, ¿vale? Muchísimas Muy bien. gracias por tu tiempo, espero que haya servido, que motive, que distraiga, que genere efectos esta charla que hemos tenido. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a la Fundación por haber tenido este espacio y poder compartir todas las ideas. Hasta ahora. Hasta ahora.